pues de lo que es manifestar esto, amén. Voy a empezar a compartir. Me confirman si pueden ver bien la pantalla, por favor. Sí, se ve bien. Sí. Amén, Sí. amén. Bueno, ¿cuáles cuestiones vamos a responder en este estudio, en lo que nos compete a la herida de rechazo? Porque muchas personas se cuestionan y empiezan a decir, por ejemplo, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué las personas no me quieren? ¿Por qué yo me siento solo o sola? ¿Acaso es Dios injusto? Porque Dios sabe lo que me está pasando y no hace nada. Son preguntas que normalmente suelen ocurrirle a personas que están pasando por un determinado tipo de situación y no encuentran la respuesta adecuada a su problema. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no merezco este mal, no he hecho nada y no sé por qué estoy pasando esta situación. No le encuentro sentido a la vida, ya que todos me rechazan y no me comprenden. Y en el grado más fuerte, ya en el extremo, es cuando la persona ya empieza a decir que no quiere existir, porque no comprende lo que le está pasando, no comprende lo que pasa a su alrededor, ni entiende lo que está pasando con su propia vida, ni con lo que está sintiendo en su interior. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hay que tener un cambio de percepción. ¿Y qué es un cambio de percepción? Es un modo distinto de ver la realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través del Espíritu Santo. Pues Pablo dijo en Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que tenemos que cambiar la mente. Dice, la mente es nous en griego, y lo que significa es intelecto o pensamiento. Y cuando hablamos de renovación, entonces es hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Recuerden que en el estudio anterior estuvimos hablando del pensamiento, de cómo surgen los pensamientos. Más adelante lo vamos a tratar nuevamente. Entonces Pablo está diciendo que tenemos que dejarnos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resolver esas dudas que estábamos hablando, estas cuestiones que acabo de mencionar hace un momento. Luego, el siguiente versículo, que es muy esclarecedor y muy confortador, sobre todo en un momento de que la persona está pasando situaciones dolorosas, es ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eso está en Lamentaciones 3, versículos 37 y 38. Porque muchas veces nos están pasando muchas situaciones dolorosas que nosotros no comprendemos y tendemos siempre a culpar a Satanás, siempre tendemos a culpar a los demonios, siempre tendemos a culpar a quien sea, pero es porque no entendemos lo que está pasando con nosotros. Pero aunque el diablo venga, aunque sea verdad que el diablo venga contra ti, Dios lo está permitiendo, porque Satanás no puede hacer lo que se le venga en gana. Entiendan bien, Satanás ni los demonios pueden hacer con nosotros los que se le venga en gana, a menos que nosotros tengamos puertas Así abiertas. es. Entonces, si Dios es todopoderoso, porque nosotros nos jactamos, ¿verdad?, de servirle a un Dios todopoderoso. Y es así porque yo lo creo así. Y yo creo que ustedes también lo creen. Entonces, si tenemos un Dios todopoderoso, ¿por qué nosotros pensamos que el diablo puede hacer lo que le da la gana? Entonces, tenemos que cambiar el qué, la percepción. Si el diablo te está atacando, pregúntale a Dios qué hay en ti, o sea, qué hay detrás de por qué el diablo te está atacando. O sea, porque el diablo no puede atacarte así de la nada porque quiera. El mal que llega a nuestra vida viene a revelar algo interno nuestro para hacernos crecer. Siempre que viene un mal a nosotros, que Dios lo permite, es porque hay algo que Dios quiere revelarnos y nosotros tenemos que cambiar la percepción para ver qué hay detrás. En vez de empezar a quejarnos,
Y en vez de estar siempre reprendiendo a lo loco, porque muchas veces nos ponemos a reprender a lo loco totalmente, tenemos que ver por qué, qué es lo que está pasando, qué es, no digo que no se reprenda, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que haya que dejar de reprender, pero hay que tener eh, todo hacerlo en la justa medida y con entendimiento, porque muchas veces reprendemos a lo loco. Hay que ver por qué nos están pasando las cosas, por qué Dios permitió el mal que está llegando a mi vida. Entonces dice en la versión en la Reina Valera, eh, ahí no apunté la cita, pero es Isaías 44, 6 y 7, 45, 6, 7, dice que yo soy Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Eso dice Jehová. Voy a buscar justamente esa cita para tener la mano para que ustedes la apunten, porque el mismo Dios es quien está diciendo que Él es quien crea la luz y crea las tinieblas, que Él es que crea la paz y crea la adversidad. Isaías 45, 7 es la cita bíblica, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea que si Dios es quien crea la paz y también crea la adversidad, ¿por qué nosotros siempre estamos reprendiendo al enemigo, a lo loco, sin saber qué es lo que hay detrás? La palabra paz en hebreo es shalom, ¿vale? Pero no significa simplemente una ausencia de problemas, sino que significa también prosperidad, que envuelve un sinnúmero de virtudes que trae, es como si fuera a decir un bienestar general en la vida de la persona. Y adversidad en hebreo es ra, que quiere decir mal o malo. Y en términos más llanos, aflicción. Entonces, si Dios está diciendo, yo soy el que crea muchas veces nuestras aflicciones. O sea, Dios es que crea nuestras aflicciones muchas veces. O sea, no es simplemente el maligno, ¿ok? Dice, en el libro de Job encontramos cómo es el mismo Dios quien autoriza al Satán para atacar a Job, a pesar de ser un hombre íntegro y recto. En esa historia que ya todos sabemos, que está en Job capítulo 1 y capítulo 2, vemos cómo el mismo Dios es quien autoriza a Satanás para atacar a Job, a pesar de ser un hombre íntegro, a pesar de ser un hombre recto, porque por eso muchas veces decimos nosotros, ¿por qué me está pasando esto si yo no soy una persona mala? Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Si te está pasando algo malo y tú te consideras una persona íntegra y recta, entonces te recomiendo que vayas y te pases por el capítulo 1 y 2 de Job para poder comprender las situaciones que muchas veces pasan en nuestra vida. En Job capítulo 2, 10 dice, y él le dijo, porque la mujer lo estaba atacando para que maldijera al Señor y que se muriera. Y le dice Job, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Job estaba claro de que las cosas buenas de Dios, o sea, Job conocía que Dios tenía una parte buena y también podía traer el mal a nuestra vida, pero no para nada, porque Dios no trae un mal para nada, siempre hay un porqué. Cuando Dios decide traer un mal a tu vida es porque quiere revelar algo interno que hay dentro de ti. Entonces, cuando tú no comprendes esto, nos lleva a aferrarnos a un victimismo y a un sufrimiento eterno, porque nosotros no comprendemos por qué nos están pasando las cosas. Entonces, en vez de estarnos quejando, tenemos que cambiar la pregunta Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Señor, ¿qué tengo que aprender de esto malo que me pasó, de todas estas situaciones que estoy pasando? Entonces, en Proverbios 27, 17, dice, el hierro se afina con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Déjame encender la luz porque. Y el hombre con el trato con el hombre. ¿Qué es lo que quiere lograr el Señor a través de esas situaciones adversas que muchas veces nos ocurren? Formar nuestro carácter. Esta parte la compartimos en el estudio anterior y hoy quiero volverla a tocar porque es muy importante que usted sepa cómo se forma su carácter. Y vuelvo a repetir, el carácter de una persona
es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. La conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Una definición sencilla de acción es el acto de hacer algo precedido de un pensamiento. Un pensamiento es una asociación o combinación de ideas que da lugar a juicios. Una idea es el acto más básico del entendimiento. Puede venir desde la imaginación o de la concepción del conocimiento de algo, que es información. Entonces, aquí es donde vamos. La información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. La información puede ser suministrada por el núcleo familiar, primario, secundario, etcétera, comunidad y cultura. Entonces, ¿cómo nosotros formamos nuestro carácter? La raíz principal de es la información. ¿Por qué Dios, por ejemplo, quiere entrar a una persona en un determinado proceso, en una determinada situación y cambiarle el carácter? Lo primero que hace es, a donde tenemos que ir, es a la información, a los datos primarios que nos inculcaron desde nuestra niñez, desde que estábamos en casa, nuestro círculo más cercano. Y una vez que cambiamos esos datos, esa información, entonces las ideas que van a provenir de nuestra mente va a ser distinta. Y esas ideas, ¿verdad? Van a formar pensamientos distintos. Esos pensamientos distintos van a formar acciones diferentes. Y las acciones, una conducta diferente también, con lo cual nuestro carácter va a ser moldeado. Y nos vamos a comportar como Dios quiere realmente que nos comportemos. En Lucas 22, del versículo 31 al 34, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pedro en este momento? ¿Y por qué el Satán le pide al Señor, igual que le hizo con Job, zarandear la vida de Pedro? Y no solamente a Pedro, sino también a los discípulos. Estaban en un momento muy crucial de su líder, que era Jesús, que lo iban a entregar, Jesús iba a ser crucificado. Y ellos, que eran los que estaban alrededor de él, aunque estaban con él, tenían todavía el carácter, no estaba formado para hacer lo que tenían que hacer más adelante, que ahí estaban, ellos eran lo que tenían que desarrollar después que lo que Jesús le dijo, el mandamiento de ir y hablar de su palabra y todo eso. Pero el carácter de ellos no estaba formado. Por eso, aquí en el versículo 32, cuando dice: y tú cuando te hayas vuelto en griego es epístrefo, que quiere dejar dicho convertirse, revertir moralmente. O sea, a mí me impacta mucho eso porque eso es Jesús que ya lo está diciendo de Pedro. Pedro, que ya tenía 3 años andando con Jesús, y ya en el momento final Jesús le está diciendo esto. O sea, mira que Satanás te ha pedido que para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe en medio de zarandeo no te falte. Y cuando te hayas vuelto a mí, o sea, dame un segundito que me está fallando aquí esto. Ay, perdón. A ver, que tu fe no falte. Cuando te hayas vuelto a mí, o sea, convertirte a mí, porque a Pedro le faltaba convertir su qué, su carácter a Cristo. Entonces le dice, confirma, Jesús le dice, después que te hayas vuelto a mí, confirma, que en griego es esterizo, significa volverse resueltamente en cierta dirección. O sea, después que Pedro haya sido confirmado, que su carácter haya sido moldeado, entonces Jesús le dice: entonces ve y convierte también a tus hermanos, ayuda a tus hermanos a que se conviertan a mí. Entonces, en el versículo 34 dice: pero él dijo,
Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Negarás, ahí en griego es aperneoma, aperneomaí, que significa negar. Y el sinónimo de negar es rechazar. O sea, Pedro estaba mostrando ahí un qué, una herida de rechazo, una herida de rechazo. Por eso Dios tiene que meter a Pedro en un zarandeo, permitir que el maligno lo zarandeara para poder sacar de Pedro su mejor versión. El significado de zarandear, la definición es agarrar a alguien por los hombros o brazos, moviéndolo con violencia. En la Biblia, zarandear se refiere típicamente al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible, o sea, la cáscara. La cáscara en hebreo es clipá, piel, corteza, concha. Esa es la parte de la clipá. Y en la parte espiritual se traduce dice, la clipá se traduce del hebreo como cáscara o caparazón, y son las barreras espirituales entre nosotros y la luz del Creador, que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas. Estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros o evitan que nos sintamos alegres con certeza o plenitud todo el tiempo. O sea, volviendo a lo que hablamos la semana pasada de las cáscaras y de las máscaras, estamos hablando de que, acuérdense que le dije que esas heridas en el mundo espiritual se traducen como oscuridad. ¿Y qué es lo que hacen? Justamente porque nosotros lleguemos a la plenitud, que no lleguemos a sentirnos alegres con certeza, o sea, la mayoría del tiempo. Nosotros tenemos ratos felices, pero Dios no quiere que tengamos simplemente ratos felices, sino que seamos realmente felices. Que tengamos algún momento de tristeza, bueno, obviamente sí, porque las emociones están dentro nuestro, ¿no? Pero no tener todo el tiempo un momento de tristeza y un rato feliz, sino estar felices y probablemente un momento de tristeza. Como le dijo, bueno, el apóstol Pablo también le dijo, no me acuerdo si creo que fue a los filipenses, le dijo, estad alegres. Y vuelve y se lo repite, le dice, escúchame, estad alegres. Por algo lo están diciendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le sirvió a Pedro para cambiar su carácter, para moldearse? Pues bueno, eso lo encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, vamos a definir cada uno de estos términos porque es importante que usted sepa a qué se está refiriendo. Pues la fe es la convicción, ¿verdad? Es un término, es una convicción, la confianza, la credibilidad. Y si a esa fe, a esa convicción le estamos añadiendo virtud, dice que la virtud es una cualidad humana propia de quien se caracteriza por obrar correctamente. Entonces, a la virtud le añadimos conocimiento. Dice que el conocimiento es adquirir información para comprender la realidad por medio de la razón. Porque, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros no comprendemos porque no tenemos la información. Dice, Jehová le dijo en Oseas, a través del profeta, que su pueblo pereció por falta de qué? De conocimiento. Entonces, tenemos que añadir el conocimiento también en nuestra vida porque muchas veces lo queremos dejar de lado. Queremos tener una espiritualidad vana sin conocimiento y eso no sirve. Dice que al conocimiento le añadamos dominio propio, que es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto nuestras acciones. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La piedad se refiere a la compasión, la clemencia o la misericordia que se tiene hacia algo o alguien. A la piedad hay que añadirle también amor fraternal. El amor fraternal en la literatura cristiana antigua significa tratar a los demás como si formaran parte de nuestra familia,
Con este amor se le desea que le vaya bien al prójimo. Y el amor es el sentimiento intenso del ser humano, partiendo de su propia insuficiencia, que necesita, perdón, de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. A Pedro le sirvió, estos pasos le sirvieron a Pedro para cambiar el modo de pensar de lo que él tenía dentro de sí, que luego más adelante vamos a definir ya y hablar, a meternos bien en lo que es la herida de rechazo. Dice, el primer ejemplo de una persona cuya vida ha sido cambiada por añadir virtudes a su fe es Pedro mismo. Cuando conoció a Jesús era un líder natural. Esto no cambió, pero lo que sí cambió fue su carácter. Cuando se convirtió, recibió el Espíritu Santo, pero esto no produce un cambio automático, sino que nos da el poder para añadir a nuestra fe las virtudes antes enumeradas. Pedro, que era impetuoso, impaciente, llevado por sus emociones y razonamientos, que no se controlaba y estorbaba a los que tenía alrededor, este Pedro llegó a ser conocedor de la mentalidad y los caminos de Dios, controlado, manso, sacrificado, dedicado a los demás y un ejemplo del amor fraternal. Entonces, haciendo una sintaxis de lo que es la relación entre máscara, que lo definimos la semana pasada, y cáscara, que es lo que estamos tratando hoy, es que son dos términos que se usan para hablar de algo que oculta algo interior. Por ejemplo, sinónimo de máscara es ocultación, capuchón, y sinónimo de cáscara es cascarón o recubrimiento. ¿Qué dice en Proverbios 4:23? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dijimos que corazón en hebreo es la palabra lev, pero en esta parte, en este versículo, se está refiriendo a los sentimientos, a la voluntad o al intelecto. Entonces, el versículo en sí lo que está diciendo, sobre todas las cosas, cuida tus sentimientos, porque este determina el rumbo de tu vida. Acuérdense que dijimos, tal cual como el hombre piensa, así se comporta, así es. O sea, tal cual yo estoy pensando, tal cual yo tengo cosas por dentro, así como yo pienso, así me comporto, así soy. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Por eso es tan importante el hecho de tener un carácter fuerte, o sea, un carácter ya domado por el Espíritu Santo, y poner en práctica lo de todas las virtudes que Pedro puso en práctica. Ahora sí ya vamos a entrar en materia. Vamos a definir lo que es el rechazo. El término rechazo hace referencia a la circunstancia en la cual un individuo es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social. Incluye tanto el rechazo interpersonal como también el rechazo romántico. Una persona puede ser rechazada por un individuo o por un grupo de personas. Sinónimos, por ejemplo, de esta palabra es rehuir, desafiar, refutar, negar, repeler, entre otros. Entonces, la herida de rechazo, ¿verdad? Ya conociendo el significado de rechazo, vamos a hablar entonces de la herida de rechazo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y también se siente rechazado con respecto a su derecho de existir. Puede tratarse de hijos no deseados o que se deseaba que fuera de un determinado género y nació con el género contrario. Esta herida suele derivarse principalmente de la relación con el progenitor del mismo sexo. La defensa que activará la persona con esta herida será la de mostrarse huidiza, pretendiendo no captar demasiado la atención. No suele sentirse merecedora de cariño y cuando esta persona es elegida por otra, se aparta, pero cuando no lo es, se siente rechazada. Como suelen ser niños protegidos en exceso, para ellos ser amados significa sentirse asfixiados. Más adelante su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame por temor a sentirse agobiado. Esta persona lo que hacen es crear un círculo de rechazo, o sea, ellos se sienten rechazados dentro de ellos, ¿verdad? Porque le causaron una herida
A lo mejor puede ser algo desde la barriga, desde que la persona estaba embarazada. Puede que haya sucedido algo ahí de rechazo, de que no se quiere quedar embarazada, cualquier tipo de situación. Entonces, eso pasa directamente al feto. Cuando este niño nace, no sabe por qué se siente así. Es como un frío de rechazo que siente. O si no, desde pequeño, después ya de nacido, cuando se le hace este tipo de herida, el niño lo que tiende ya es a crecer así. Él rechaza y los demás lo rechazan porque se vuelve un círculo totalmente. Dice que nuestros estados psicológicos y emocionales se manifiestan a través de nuestro cuerpo, a modo de psicosomatizaciones. De igual manera, las heridas emocionales, así como nuestra forma de ser, se reflejan en nuestra morfología del rostro y del cuerpo. Por lo tanto, las 5 heridas de la infancia crean cuerpos con unas determinadas características. En el caso de la herida de rechazo, se crean cuerpos contraídos y delgados, con ojos pequeños y atemorizados. Las personas con esta herida suelen ser perfeccionistas, intelectuales y desapegados de lo material. Se sienten carentes de valor y buscan la soledad. Tienden a hacerse invisibles y encuentran el modo de huir. Se sienten incomprendidos y con dificultades tanto en lo sexual como para habitar su niño interior. El mayor miedo de la persona con la herida de rechazo es el pánico. Tan pronto piensen que ante una situación pueden llegar a sentir miedo o pánico, intentará huir para salvarse. No enfrentará los hechos queriendo evitar problemas o desgracias que imagina. Este tipo de personas con esta herida, muy poco usted lo va a ver confrontando las situaciones delicadas que se presenten, porque lo que normalmente siempre tienden es a huir porque no le gusta confrontar su propia realidad. De hecho, estas personas es muy raro que asuman de que tienen esta herida. Esta herida es muy difícil de que la persona la acepte y diga, porque eso es como revivir ese momento otra vez. Vamos a hablar de en qué parte del alma se da esta situación de la herida de rechazo. Hay una parte de nuestra alma que tiene que ver con la misericordia, la compasión, el amor, la empatía y el cuidado. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad, cor cordis, que significa corazón, y ia, que expresa hacia los demás. La raíz latina de la palabra compasión es compati, que significa sufrir con. La conexión del sufrimiento con otra persona hace que la compasión vaya más allá de la simpatía y entre en el terreno de la empatía. La empatía es la capacidad de relacionarse con el dolor de otra persona como si fuera el propio. La empatía, al igual que la simpatía, se basa en la emoción y en el sentimiento, pero la empatía no tiene un componente activo. La compasión significa implicarse. Cuando los demás mantienen la distancia con los que sufren, la compasión nos impulsa a actuar en su favor. Por ejemplo, esto lo que está diciendo es que la empatía, por ejemplo, es yo sentir el dolor que está sintiendo mi hermano o que está sintiendo otra persona, pero yo no hago nada. Yo no hago nada por solucionarlo o por ayudarlo en esa situación. Ahora, la compasión significa yo implicarme en su dolor y decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, no, es un modo de acción. Eso es la compasión. Y la misericordia, pues es justamente, va vinculado, ¿verdad? A sentir esa misericordia por los demás, o sea, vincularme, sentir la compasión por aquellas personas que sufren y brindarles el apoyo que necesitan. Entonces, la herida de rechazo justamente sucedió por un defecto en esta área. Entonces, la persona que está rechazada o que siente, perdón, la herida de rechazo, no tiene misericordia ni consigo mismo ni con los demás. Su máscara es la de huidizo. Acuérdense de lo que hablamos de las máscaras. Esta persona tiende a correr. Si un niño se siente rechazado, vivirá con la frecuencia en un mundo imaginario. Por eso será un niño que no causará problemas ni hará ruidos. Este niño se divierte solo en un mundo imaginario. Es también un niño que inventa diferentes formas de huir de casa.
La persona huidiza prefiere no apegarse a las cosas materiales, pues éstas le impedirán huir a sus anchas. Se pregunta qué hace en este mundo y le resulta difícil creer que aquí podría ser feliz. Le resulta atractivo todo aquello relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual. En la parte de la sexualidad, en pareja, ya cuando se está en pareja, su desapego por las cosas materiales conlleva a ciertas dificultades en su vida sexual, pues puede llegar a pensar que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. Son personas que en su vida matrimonial entienden que no pueden estar con su pareja porque esto le interfiere en su relación con el Señor. Y siempre usted lo ve buscando, siempre usted la ve o lo ve buscando excusas para no satisfacer estas necesidades de la otra persona o de su propia persona, porque también ocurre así. Las personas hoy día les resulta difícil pensar que necesitan la sexualidad como cualquier otro ser humano. Muchas veces incurren en situaciones en las que son objeto de rechazo sexual por parte de su pareja o ellas mismas evitan su sexualidad. La herida de rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. El progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar y a amarnos. O sea, si, por ejemplo, una mujer tiene una herida de rechazo, eso lo causó su progenitor del mismo sexo que ella. Porque es el progenitor del mismo sexo es quien te enseña esta parte, a tú amar y amarte. O sea, amar, acuérdense que la otra era la vinculación. ¿Verdad? Esta es la parte de que te enseñan a amar y a tu amarte. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir el amor. O sea, entonces, la contraparte. Si el progenitor del mismo sexo me enseña a amar y a amarnos, el otro me enseña a dejarme amar y a dejar recibir amor. Porque hay personas que no se saben dejar amar, no saben recibir el amor, ni se saben dejar amar, ni a ellos mismos se la dan. Entonces, eh, a ver, acuérdense de algo, acuérdense que de la herida de abandono era el progenitor del sexo contrario quien generaba la herida. En esta herida de rechazo es el progenitor del mismo sexo quien genera esta herida. Entonces, la persona huidiza se anula, se infravalora. Debido a todo aquello, necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los demás. O sea, esta persona te la va a ver siempre con un papel de perfeccionista. ¿Por qué? Porque entiende que su valor radica en lo que hace y no en lo que él es. Entonces, está infravalorándose ahí mismo. Una de las palabras recurrentes de la persona huidiza es nada. Dice, sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Poco importa lo que haga, no vale para nada. Haz lo que quieras, a mí no me importa para nada. La palabra inexistente también forma parte de la persona huidiza. Otra palabra común es desaparecer. Yo no sé si usted se ha topado con este tipo de personas que siempre, que sienten en su interior, hasta hablando con usted se lo dice, yo siento que yo no valgo para nada, que todo lo que hago me sale mal, que yo no quisiera existir. Tal vez los demás, mi familia sintiera un alivio si yo desapareciera de sus vidas. Este tipo de personas tienen una herida muy profunda de rechazo, la cual hay que tratar porque en esta herida, muchas veces ya el fin último que la persona tiende a hacer es al suicidio. Por eso es recomendable que se traten muy urgentemente. Su mejor aliado es la soledad. Las personas hoy día prefieren la soledad, pues si recibe mucha atención, teme no saber qué hacer. En familia y en cualquier otro grupo desaparece. O sea, esos son el tipo de personas que a lo mejor hay un montón de personas reunidas de la familia y esa persona siempre quiere estar sola, siempre quiere estar evitando estar con el grupo de personas. En general, los niños huidizos tienen pocos amigos en la escuela y lo mismo ocurrirá más adelante cuando trabaje. Se le considera solitario y se le deja solo, porque justamente el rechazado siente que no cabe en ninguna parte.
Y ya que él mismo se aísla, los demás también tienden a dejarlo solo, porque entienden que esa persona quiere estar sola, entonces se le da su espacio. Cuanto más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma, entra en un círculo vicioso, se coloca su máscara de huidizo para no sufrir cuando se sienta rechazado y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. O sea, esta persona entiende que cuanto más se aleja de las personas, menos va a revivir su herida de rechazo, porque para eso justamente que se aísla, para que no lo rechacen. En vez de a lo mejor abrirse a relacionarse con los demás y a ser aceptado, hace todo lo contrario, se aísla mejor. Cada vez, cada vez se encuentra más solo y cada vez se da a sí mismo más motivo para sentirse rechazado. La persona huidiza, por lo general, habla poco. Esta herida, o sea, justamente hace todo lo contrario a la herida de abandono. Acuérdense que la herida de abandono, la persona siempre le teme a la soledad y siempre se hace dependiente de los demás, siempre quiere estar rodeado o con personas. Pues esta es todo lo contrario, no quiere estar con nadie. ¿Cómo muchas veces responde el cuerpo de las personas que tienen esta herida? Pues la persona huidiza suele padecer de problemas cutáneos. Para evitar que los demás la toquen, al ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede ser atractivo o repugnante. Esta herida de rechazo hace que la persona que la padece crea que si habita solo en su propio mundo, no tendrá que sufrir más el rechazo de los demás ni el rechazo de sí misma. Por eso, cuando se encuentra en un grupo, prefiere no participar y eclipsarse, ocultarse tras su caparazón. Yo no sé si usted ha notado personas que están dentro de grupos y casi no hablan, no dicen nada. Y al contrario, siempre se tornan como alejados, o sea, están pero no están en el grupo. Dice que la persona huidiza no se siente aceptada ni acogida por el progenitor del mismo sexo, lo que no supone necesariamente que éste lo haya rechazado, sino que es él mismo quien se siente rechazado. Porque, por ejemplo, en esta herida puede darse de que no sea que el padre o la madre la haya rechazado, sino que la misma persona es quien se sienta rechazada. No que lo estén rechazando, sino que ella o él se sienta rechazada. Quien sufre rechazo busca incesantemente el amor del progenitor de su mismo sexo y en ocasiones proyecta la búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. No se percibe como completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión y es muy sensible al mínimo comentario que proceda de él. Se siente fácilmente rechazado. Con el tiempo puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio, porque el sufrimiento es verdaderamente intenso. Y con esta herida el sufrimiento es muy profundo. Recuerda que odiar exige mucho amor y un gran amor que se vive con desilusión se transforma en odio. Entonces, hay muchas personas que están sufriendo de esta herida de rechazo y tienen un odio muy fuerte, intenso hacia uno de sus progenitores porque no se sintieron correspondidos. Aquí vamos a la parte de la aceptación, porque si usted bueno, más adelante voy a estar hablando de cómo se comporta. Si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que aunque si tu progenitor realmente te rechaza, es tu herida que no ha sanado, la que en realidad atrae a ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. O sea, si tú constantemente ves que te están rechazando y que tú rechazas, tienes que darte cuenta que esa herida está en ti y que vas a atraer a tu vida gente que te va a rechazar o que tú vas a rechazar porque es un círculo vicioso. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. A raíz de tu reacción hacia tus padres, te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. Cuanto más se rechaza a sí misma la persona huidiza, mayor temor tendrá de que lo rechacen los demás. Incluso le es difícil creer que alguien más puede elegirlo como amigo, como pareja, o que las personas realmente puedan amarlo. Por consiguiente, el huidizo vive en la ambivalencia.
Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo. Oiga, oiga qué cosa, ¿eh? Cuando es elegida, esta persona no se lo puede creer de que lo hayan elegido. Y entonces empieza a rechazarse, a autoengañarse, a autosabotearse. Y en ocasiones incluso llega a sabotear la relación. Porque claro, él entiende que no es merecedor de ese amor. O ella entiende que no es merecedora de que la hayan escogido. Y lo que hacen es que sabotean la relación. Sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por los otros. O sea, si la escogen, es malo. Y si no la escogen, también es malo. Vivir esa situación interna es muy fuerte. Entonces, yo les recomiendo, hay muchas personas que, por ejemplo, han estado orando que quieren ser sanados, pero no sabían de qué era que querían ser sanados, porque no reconocían, no sabían que tenían esta herida. Si están reconociendo esto en su vida, por favor, más adelante, cuando terminemos, vamos a orar, porque es muy fuerte vivir en un sufrimiento constante, donde Dios a ti no te quiere en ese sufrimiento. Dice, nuestro ego hace lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque inconscientemente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo a revivir el dolor asociado a cada herida que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que si vivimos el rechazo es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. O sea, el hecho de tú decir, me rechazan, o sea, yo tengo que reconocer que yo misma me estoy rechazando y que por eso los demás también lo hacen porque es un autosabotaje. O sea, yo rechazo, también me rechazan y yo también me rechazo. Inconscientemente eso está en nuestra mente y tenemos que actuar en consecuencia. Dice, es interesante observar que nuestras heridas también afectan la manera en que nos alimentamos. Entre los tipos mencionados, el huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. O sea, yo estoy hablando predisposición, ¿vale? No es que las personas con, porque no todo el que tenga esta herida va a sufrir de anorexia, es una predisposición que ya tiene. A ver, esta es su forma de intentar desaparecer. Cuando siente mucho temor, el huidizo prefiere lo azucarado. O sea, es una herida que le gusta mucho la parte de comer muchos dulces, igual que también la herida de humillación. Eh, ¿Qué hace el ego? El ego hay que tratar con él, porque el ego es el que justamente ha ocultado todas esas heridas que nosotros tenemos dentro. ¿Cuál es el propósito de estos estudios de las heridas del alma? En que nosotros, no, el ego no va a desaparecer, va a estar ahí, pero en que nosotros podamos ser realmente quienes nosotros somos, sin todas esas heridas que nos están saboteando el propósito divino, que nosotros podamos desarrollar con excelencia nuestro propósito. Dice, nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades muchas veces. Si has reconocido en ti la herida de rechazo, es más que probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, se haya sentido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Además, es muy posible también que se sienta rechazado por ti. En estos patrones de las heridas, cabe destacar que son transmisibles. O sea, se pasan de un progenitor a otro. Por eso debemos nosotros de tomar una acción y cortarlo. Debemos cortar que esos patrones sigan reproduciéndose. ¿Dónde? En nuestra familia. Porque en la persona que tiene la herida de rechazo, es altamente probable de que la persona, de que su progenitor que se la causó, también haya sufrido esa herida en su infancia. Y también ese también haya sufrido para atrás. O sea, es un círculo, una cadena. Esto es como si fuera una maldición que va rodando de familia en familia, de hijos, de padres a hijos. Se va traspasando. Y si no se corta a tiempo, pues eso va a seguir. Dice, recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general, nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos.
A ver, esa es una del quid de la cuestión de este asunto. Por lo general resulta difícil perdonarnos. ¿Por qué? Porque es que no sabemos qué es lo que tenemos. Y si no sabemos qué es lo que tenemos, ¿cómo vamos a accionar en consecuencia? Si yo quiero sanarme, yo no sé de cuál es la parte que tengo mal. Obviamente no me voy a sanar. Simplemente sé que hay algo que no va andando bien, que no está bien, pero tengo que saber por dónde cortar. Entonces dice, la vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o rechazamos a otros. En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos u ocultar un comportamiento. Los comportamientos propios del huidizo son dictados por el temor a revivir la herida de rechazo. Es fuerte porque cuando no se quiere revivir ese momento, pero es necesario revivir el momento del dolor porque así podemos sanarnos, confrontarnos. A medida que yo voy hablando, usted vaya pensando qué situación usted vivió de pequeño que lo marcó, que lo hizo sentir que lo hizo sentir que no valía nada, que lo hizo sentir que era diferente a los demás, que lo hizo sentir que no pertenecía a ese grupo. Vaya pensando qué fue lo que le dolió, qué fue lo que lo marcó, que a día de hoy usted siente todo esto de lo que yo estoy hablando. Dice, ¿qué provocó la herida de rechazo? Bueno, pues vamos a hablar de lo que provocó la herida de rechazo. Pudo haber pasado. Un ser que antes incluso de nacer ya experimentó el frío del rechazo, de lo que hablé antes. Madres que quisieron abortar por cualquier situación, ya sea cualquier tipo de situación, sea situación económica, sea situación de violación, sea situación de que no lo quería tener, cualquier situación. Dice, la falta de afecto o apego seguro también puede provocar una herida de rechazo, o sea, que los progenitores no le den el afecto que necesita el niño de pequeño y que se sienta seguro, que su amor es seguro. También puede provocar esto la indiferencia, las comparaciones, por ejemplo, cuando entre padres comienzan a comparar a los hermanos, mira, este mejor que tú, sacó mejor nota, este lo otro, el niño se puede sentir rechazado o rechazada. Dice, un niño que no podía expresarse porque al hacerlo fue rechazado. Son estos niños que siempre corren porque quieren decir algo y los padres lo echan a un lado. Ay, no, en otro momento. Ay, no, ahora no. O esto o lo otro. Eso puede causar una herida de rechazo. Un niño prudente y tranquilo, este niño va a ser un niño prudente y tranquilo que ni siquiera va a hacer ruido. ¿Por qué? Porque ya él entiende que cuando hace ese tipo de cosas molesta y se va a retraer. Este tipo de niño se divierte solo en su mundo imaginario. Bueno, eso ya lo mencionamos antes. Un pequeño ser que no recibió el alimento esencial para su alma. Eso puede también causarle la herida de rechazo. Se forma cuando el niño se siente desconectado emocionalmente debido a experiencias traumáticas de rechazo. Esto lleva al niño a pensar que algo está mal con él, lo que resulta en la sensación de no tener derecho a ser amado o reconocido. Un niño que anhela con mucha fuerza ser visto. Son esos niños que usted lo ve como hiperactivos, que quieren siempre llamar la atención. Cuando hacen ese tipo de cosas es porque ya están sintiendo algo dentro y quieren llamar la atención en ese momento, porque después que ya la herida está hecha, lo que van a querer es huir. Eh, También se forma cuando un niño es desatendido. ¿Qué comportamientos va a tener una persona con esta herida? Pues la primera es la de huidizo o evitativo. Esa es la primera y la más marcada. Dice que padece el síndrome del impostor. Cree profundamente que no vale nada o que vale muy poca cosa, como hemos dicho en otra ocasión. Se siente que no vale nada. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es y trata justamente de hacer cosas. Entonces él entiende que vale por lo que hace, no por lo que es realmente. Dice, reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. A veces le da más miedo tener miedo o pánico. O sea, el mismo miedo, le da miedo tener miedo o pánico. La vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. Suele contrariarse o contrariar a los demás.
tiene muy poca autoestima. La autoestima de este tipo de personas la tienen por el piso, la tienen muy, muy, muy baja. Muy poca autoestima que tienen. Entonces muchas veces lo quieren camuflajear con una alta autoestima, queriendo aparentar que no tienen baja autoestima, ¿no? Sino que la tienen muy alta. Pero la autoestima tan alta también es baja. O sea, lo mejor es tener una autoestima sana. Por eso dice Pablo, no teniendo más alto concepto de sí del que se debe tener. O sea, eso es tener una autoestima sana, saludable. Dice, está convencido de que si él no existiese, no supondría una gran diferencia. O sea, de que si él no existe, pues nadie lo tomaría en cuenta de que si está o no está. Se percibe distinto al resto de su familia. Se siente aislado de los demás. Es la herida del patito feo, o sea, de esta persona que usted lo ve aislado, de que nadie lo quiere, de que esto, lo otro. Se adquiere identidad de camaleón, porque esta persona suelen camuflajearse muy fácilmente, cambiar su personalidad delante de los demás. Es pasivo-agresivo. Esta persona tiene un carácter muy fuerte, o sea, de momento están tranquilos y si hay algo que los hace saltar, de momento cambian totalmente y se ponen agresivos. La herida dice también, la herida de que nos valoren y nos respeten, o sea, uno de los comportamientos es la necesidad de que necesita que lo valoren y lo respeten. Suelen ser manipuladores. Si no se hace lo que ellos digan, te bloquean o desaparecen. Son este tipo de personas que quieren lograr algo y te quieren manipular para obtener lo que ellos quieren. Si se hace lo que ellos digan sí o sí, porque si no, te van a bloquear o van a desaparecer o se van a hacer los indignos. Entonces, con esta herida, ¿qué tipo de personas atraemos? Pues mira, suelen buscar parejas que saben que no les conviene, pero se quedan porque buscan aprobación. Como tienen la autoestima baja, lo que quieren es que las personas los ensalcen, porque así se sienten validados. Entonces, personas que no les dan su lugar. Es la herida del bucle, se entra en un reclamo constante. ¿Por qué? Por el mismo rechazo. Esta herida se suele centrar en pedir lo que no nos damos a nosotros mismos. O sea, le pide a la otra persona que le dé lo que justamente es, por ejemplo, como que yo le estoy pidiendo amor a alguien, pero yo misma no me doy amor. O yo le estoy pidiendo atención a alguien, o yo le doy atención. Pueden poner el micrófono, porfa. Con esta herida dice, o yo le estoy pidiendo atención a otra persona, pero yo misma no me la estoy dando. Entonces, con esta herida se busca la aprobación de la pareja, aunque ya hayan terminado. Son personas que mantienen todavía un vínculo de aprobación. O sea, de que aunque ya no esté con esa persona, no pueden hacer nada sin que la otra persona le haya aprobado lo que tiene que hacer. Dice, tienden a no hacer un vínculo profundo para no mostrar vulnerabilidad y el miedo a que nos rechacen. O sea, esta persona en las relaciones no se suelen vincular profundamente, no hacen un vínculo profundo con el miedo a más tarde ser rechazados. Entonces, como para que no les duela, para que no les active esa herida, ellos lo que hacen es, eh, dentro de la relación, hacer como tipo huidizo dentro de la misma relación, porque no quieren formar un vínculo fuerte por el miedo al rechazo. Dice, en grupo de personas se siente vacío, quiere tapar esos vacíos con vicios como el alcohol, las drogas, el sexo, etcétera. Se niega a compartir sus necesidades. Este tipo de personas rara vez usted la va a escuchar diciendo lo que necesita, lo que quiere. ¿Por qué? Porque el hecho de compartir sus necesidades está hablando de una vulnerabilidad y ellos no quieren mostrar vulnerabilidad. Entonces, quien abusa de tu vulnerabilidad no te ama. Y este tipo de personas sí suelen jugar con la vulnerabilidad del otro. Pero justamente ellos juegan con la vulnerabilidad del otro, pero ellos mismos no quieren no quieren parecer vulnerables. Entonces, ¿cuándo se activa esta herida? Esta herida se activa cuando te rechazan, porque, o sea, ya de adulto, estamos hablando cuando de adulto ya se activa. Ya la tenemos ahí oculta, pero muchas veces imperceptible. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta? Ya cuando se activa, cuando te rechazan, cuando te invalidan, cuando te niegan, cuando te ignoran, te omiten.
te huyen, te disminuyen, etcétera. O sea, cuando tú sientes que la persona está pasando de ti, rotundamente. Cuando te aíslas y te encierras en ti mismo, o cuando no eres tenido en cuenta, ahí se activa esta herida. Cuando no eres tenido en cuenta, cuando te están rechazando, cuando te niegan, te omiten, te huyen, te disminuyen. ¿Cómo sanar la herida de rechazo? ¿Cómo sanar esta herida? Quien sufre la herida de rechazo alimenta su herida cada vez que se considera nulo, cada vez que no se ve bueno en nada, incapaz de aportar algo en la vida de los demás. Cada vez que huye de una situación, refuerza más aún el sentimiento de rechazo. O sea que cada vez que ya tú sientas, a partir de hoy que ya tú tienes el conocimiento de esto, cada vez que tú quieras salir huyendo de una X situación, ya tú sabes que esa herida está activa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No huir y enfrentar la situación. Cada vez que te sientas que no eres, que no vales nada, cambiar esa percepción. Acuérdense de lo que habla, de los versículos que mencionamos al inicio. Cambiar la percepción, cambiar la información, cambiar el pensamiento. Entonces, nuestra herida de rechazo se sana cuando comenzamos a ocupar nuestro lugar más a menudo y nos reafirmamos. Por eso no salgo huyendo ya, o sea, no salir huyendo de la situación, ¿verdad? Cuando no nos quedamos atrapados cada vez que alguien nos ignora o parece que no somos importantes para esa persona. O sea, ahí yo no me formo un bucle mental en mi mente cuando yo pienso que alguien me ignoró. No, yo soy válido por quien soy, no por lo que yo hago. Y tomo mi lugar porque para eso Dios, para algo Dios me mandó acá. Eso es lo que usted debe de pensar. Una buena señal es que cada vez que, una buena señal es que cada vez se siente menos miedo y menos miedo al pánico. O sea, cuando ya se está sanando esta herida, usted empieza a sentir menos miedo, menos pánico, menos sensación ni ganas de huir. Una buena receta es enfrentar esos temores y dejar de huir de las situaciones. Sanaremos proveyéndonos todo eso que nos faltó. Por ejemplo, la misericordia, el amor, la empatía, la compasión. Todo eso tenemos que proveérnoslos a nosotros mismos. De lo que hablamos, eso lo mencioné antes ya. Todo lo que es la misericordia, el amor, la empatía, la compasión. Todo eso nos lo tenemos que proveer. Dice, nuestra postura para sanar debe ser la de decirnos a nosotros mismos, siempre es algo victorioso porque gracias a Dios manda experiencias que necesito para entrenarme, aprender y luego compartirlas. O sea, después que yo ya soy sanado de esto, yo entreno de las situaciones negativas que me pasan, aprendo y luego las comparto. Dice, me veo, empiezo a verme, porque acuérdense que una de las situaciones de la herida de rechazo es que no se ven, piensan que no valen nada. Entonces, ahora hay que empezar ¿a qué? A verse, a decirse que soy valiente en mi proceso de sanación. Me honro, me acepto, me amo, conecto conmigo. Aprenderemos también a tener firmeza y fortaleza, ¿verdad? Porque una de las cosas que tiene esta herida es que no tiene firmeza ni fortaleza. Al huir, eso no es sinónimo de fortaleza. Entonces, asumimos la responsabilidad de decirnos que somos independientes, sin ansiedad. Me elijo, me cuido, soy suficiente, no me rechazo, ni abandonaré mi proceso de crecimiento. Soy mi prioridad, me doy mi lugar y empiezo a ser compasivo conmigo como con los demás. Acuérdense que la misericordia es para mí y también para los demás. La compasión es para mí y para los demás. El amor es para mí y para los demás. La empatía es para mí y para los demás, porque justamente la herida de rechazo eso es justamente todo lo que no hace. Ni se lo provee a sí mismo, ni se lo provee tampoco a los demás. Entonces, conclusión, ya, para terminar. La conclusión de esto está en Mateo 22:39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la conclusión de esta herida de rechazo. Me doy
a mí misma y le doy también a los demás. Amén. Entonces vamos a orar ahora. Vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno que en esta hora empiece a sanar cada persona que tenga esta herida de rechazo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda gloria, honra, alabanza, pleitesía y adoración, porque solo tú mereces, Señor, ser digno de alabanza, Padre. En esta hora, Padre, mira este estudio, Dios mío, mira estas palabras que han salido, mira este conocimiento que hemos impartido, Dios mío. Te pido por cada persona, Dios, que está ahí, conectada, Dios, y por aquellos que lo van a ver. Te pido que tú actives en esta hora una unción de liberación, una unción de sanidad interior, pasando un bálsamo, Dios mío, y trayendo a su memoria ahora, a su consciente, todo aquel trauma, todo aquello que lo marcó, todo aquello que está oculto en su inconsciente, Padre amado, que le ha creado esta herida de rechazo. Ahora yo te pido que en el nombre de Jesús tú vengas sacando a la luz todo aquello que está oculto, tu luz admirable ahora, tu luz de tu Espíritu Santo, alumbra esas áreas oscuras ahora, Señor, y empieza a sacar en el nombre de Jesús de Nazaret todo ese rechazo, toda esa infravaloración, Señor, que se han dado tus hijos, que nos hemos dado, Padre amado. Empieza a limpiar ahora esas áreas oscuras, Jehová Dios. Empieza a limpiar, empieza a sacar, Raba, Shenda, Lama, Kia. Ema, Shoka, Taraba, Sandalaya. Esas palabras hirientes, Padre amado, de rechazo, de repudio que entraron en el alma de tus hijos. Ahora tú empiezas a sacarla en el nombre de Jesús. Esas palabras hirientes que están ahí punzando, sangrantes ahora, esas lanzas, sacai. Rebasó catarabashanda. Ahora en el nombre de Jesús le damos una orden de salida en el nombre de Cristo. Todos los espíritus inmundos que estaban ocultos ahí, detrás de esas heridas, alimentándose de esas heridas, ahora salen fuera por la boca en el nombre de Jesucristo. Empiezan a salir, rebasó catarabashaya. En el nombre de Jesús, socabababashe. Ima sotarabashaya. En el nombre de Jesucristo empiezan a salir ahora. Empiezan a salir y se van a los abismos sin retorno ahora. En el nombre de Jesús, dejan la vida de tus hijos, Señor, lo dejan libres. Libres para ser felices, libres para adorarte, libres, Señor, para cumplir el propósito eterno, Dios mío, de lo que tú dijiste que ibas a hacer con ellos. Y que estas heridas han tratado de detenerlos, Señor, para que ellos puedan cumplir y ser plenos, llenados de tu gloria en plenitud, Jehová, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo declaro, Dios mío, que en tu nombre ellos son libres, Señor, de esas heridas, en el nombre de Jesús. Y que dejamos implantado ahora una unción de liberación y de sanidad interior para seguir sacando y escarbando todas esas oscuridades que hay dentro de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria a Dios. Si alguien quiere decir algo, puede quitar el micrófono. Amén. Amén, Arlenis. Quiero decir algo. ¿Me escuchan? Amén. Yo acabo de recibir liberación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero testificarlo en el grupo.